Si tienes gente a cargo, este mensaje es para ti. Deja de motivar a tus colaboradores. Hola, soy Humberto Rueda, soy estratega en liderazgo, inteligencia espiritual corporativa y trabajo con significado y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Ensamble Espiritual. Si después de ese mensaje sigues viendo este video, te felicito y espero que la información que te voy a compartir se convierta en una semilla de inspiración y reflexión para impulsar y potenciar aún más tu estilo de liderazgo. Para que me entiendas para qué te digo que dejes de motivar a tus colaboradores, imagina esta escena. Imagina a tus colaboradores que van en un bus y el bus va colina arriba. Tus colaboradores van dentro del bus, están felices, van compartiendo, se están divirtiendo, la están pasando súper rico. Lo que sucede es que este bus tiene una característica particular y es que no tiene motor, por lo que el que está empujando el bus colina arriba para que los colaboradores disfruten del paseo, eres tú. Tú estás empujando ese bus y lo haces con un gran esfuerzo y te duele y te cuesta el trabajo, pero lo haces y lo haces porque consideras que ese es tu trabajo como líder. Así te cueste trabajo, lo haces porque consideras que ese es tu trabajo como líder para que ellos puedan estar felices y disfrutar de ese paseo. Un buen día, o mejor, un mal día, tú sientes que ya estás cansado, cansada, que ya no das más, tu corazón está que se revienta, sudas copiosamente de estar empujando ese bus. Tus colaboradores la están pasando súper rico, pero tú estás que ya no das más. Y llega un momento donde en efecto ya no puedes dar más. Y entonces dices, no puedo más. Y dejas de empujar el bus. Y cuando dejas de empujar el bus, ¿qué crees que pasa? Pues el bus se va colina abajo porque acuérdate que no tiene quien lo impulse, no tiene motor y se va a toda velocidad colina abajo y tus colaboradores ya no disfrutan, ya dejan de pasarla felices y lo que hacen es que comienzan a saltar para un lado y para el otro, dejando el bus tirado, buscando tal vez otro bus en el cual puedan seguir ese paseo tan divertido en el que estaban. Pues eso mismo es lo que pasa cuando tú crees que tu trabajo es motivar a tus colaboradores para que ellos puedan dar su mejor versión. Y es que cuando tú motivas, pues tú te conviertes, como su nombre lo dice, de hecho es la misma etimología, te conviertes en el motor, porque consideras que si tú no motivas, pues nadie se va a mover y las personas no van a poder expresar su máximo potencial y mucho menos disfrutar de su trabajo. Y todo eso es porque tú crees que la gente depende de tu motivación para poder trabajar. Pero se te está pasando algo por alto. Tú no estás a cargo de máquinas. Tú estás liderando personas, seres humanos. Creer que tu trabajo es motivar, ser el motor de tu gente, es desconocer, por un lado, tu propio poder como persona, pero lo más importante, estás desconociendo el poder de tu gente, el poder que ellos tienen de motivarse a sí mismos. Y por eso yo creo que cuando nosotros creemos que solo cuando motivamos nuestra gente podrá hacer bien su trabajo, lo que estamos haciendo es ir respetando a nuestros colaboradores porque estamos desconociendo su gran poder. Así que por un lado, creer que tú necesitas motivar a tu equipo para que ellos hagan su trabajo es un acto de irrespeto para con tus colaboradores. Pero además es firmar el acta de defunción tuya, porque la verdad es que nadie tiene la fuerza necesaria e infinita para mantener todo el tiempo al equipo motivado. Un buen líder tiene claro que la responsabilidad de la motivación es de cada una de las personas, porque tienen tres elementos importantes que son la conciencia, la capacidad y el poder. Con esto claro, lo que un buen líder hace en vez de motivar es inspirar para entusiasmar. Es acompañar el proceso de encender ese fuego interior que tenemos cada uno de nosotros. Reconocer que cada persona es responsable de inspirarse a sí mismo, de llenarse de entusiasmo
y de querer llevar eso a la acción, de movernos, y ahí viene la motivación. De tal manera que la motivación es realmente una responsabilidad individual de cada persona. Lo que nosotros como líderes tenemos que hacer es facilitar el proceso para inspirar, o sea, para que es como ser la chispa, para que encender ese fuego interior y que a partir de ese momento cada uno esté, digamos, con ese fuego, con esa pasión, con ese entusiasmo, con ese amor, con esa energía, con esa motivación, con ese motor propio, a partir de esa pequeña chispa que nosotros lo único que hicimos fue encenderla, dispararla, para que cada uno pudiera moverse si es que lo llegara a necesitar. Al final es reconocer que cada persona de nuestro equipo tiene poder por el simple hecho de ser personas, por el simple hecho de estar llenos de humanidad. Y tú puedes decir, bueno, Humberto, me convenciste, ya voy a dejar de motivar porque la verdad es que eso es una carga muy pesada. Me gusta la idea de inspirar y entusiasmar, pero ¿cómo le hago, Humberto? ¿Cómo hago para inspirar y entusiasmar a la gente? Bueno, aquí viene mi respuesta y la he dicho muchas veces y yo creo que la he repetido y es tal vez lo que más he repetido en todos mis videos. Y es ofrécele a tus colaboradores un trabajo con significado. Y aquí vienen los 3 pasos para ofrecerle a tus colaboradores un trabajo con significado de manera que ellos logren esa autoinspiración, autoentusiasmo y automotivación. Lo primero es que tú tengas en tu organización un propósito inspirador, trascendente y que sea absolutamente claro. Ten un propósito trascendente que inspire a las personas. El propósito no es una meta, el propósito no es una misión ni es una visión. El propósito es el camino que nosotros queremos recorrer. Es un camino que nunca dejamos de recorrer, porque al no ser una meta, pues nunca vamos a llegar. Vamos a mantenernos siempre en ese camino. Es como decir, vamos a caminar hacia el norte, pues siempre estaremos caminando hacia el norte. Nunca vamos a caminar en una dirección contraria. Este tiene el poder de atraer a las personas que vibren con él y de rechazar, digamos que las personas que no vibren con el propósito, pues no tiene sentido que estén en la organización. Ese es el primer paso, tener el propósito claramente definido. Pero el segundo paso importante es que nada sirve que tú como organización tengas un propósito inspirador, hermoso, precioso, si nadie lo conoce. Yo he tenido la oportunidad de acompañar a algunas empresas que tienen un propósito hermoso. De hecho, me he enamorado de ese propósito, casi que me he vuelto como un colaborador más de esa empresa. Me ha conectado y me he sentido como ese engagement con la compañía. Pero me he dado cuenta tristemente que nadie lo conoce y cuando le pregunto a los colaboradores cuál es el propósito de la organización, nadie lo sabe. Entonces es importante que ese propósito lo conozca todas las personas, porque es que ese es lo que va a encender el fuego, lo que va a hacer que las personas se sientan orgullosas de ser parte de la organización. Pero no solamente es importante que el propósito lo conozcan las personas dentro de la organización. Es importante que lo conozca todo el ecosistema, que lo conozcan tus clientes, que lo conozcan los proveedores, que los conozca la comunidad. Cuando todo el ecosistema conoce tu propósito y es un propósito que realmente inspira, pues todos se enamoran de ese propósito. Así como yo, siendo un proveedor, un consultor externo, me enamoré del propósito de una de estas compañías. ¿Cuál es el poder que eso tiene? Pues que tú logras que tus clientes se enamoren y quieran trabajar contigo. Que tú logres que tus proveedores se enamoren de ese propósito y quieran ser parte de esa historia, de ayudar a proveer con sus productos y servicios para que tú puedas hacer realidad ese propósito organizacional. Que la comunidad se entere va a hacer que también quiera colaborar. Es una cosa mágica porque cuando tú tienes el ecosistema comprando tu propósito, enamorado de tu propósito, tú lo que estás ganando son caballos de fuerza. Ahí sí que el motor va a tener más potencia, porque no eres solo tú, es todo el ecosistema enamorado de esa visión y de esa visión de propósito, no la visión de la organización, sino de ese propósito. Entonces, segundo elemento importantísimo es haz a todo el ecosistema parte de ese propósito, porque eso te permitirá ganar caballos de fuerza, más recursos, más fuerza para impulsar la organización en esa dirección. Y el tercer elemento, súper importante, que sin eso, de verdad que perderíamos el esfuerzo de los otros dos que te he comentado, es que necesitas asegurarte
que la organización gira en su totalidad alrededor de ese propósito. ¿Qué significa que la organización gira alrededor de ese propósito? Bueno, varias cosas. Primero, la cultura organizacional tiene que girar y tiene que soportar el caminar y tiene que honrar ese propósito. La cultura está compuesta por los valores. Yo siempre digo que los valores son los ladrillos de la cultura y cuando los llevamos a la acción, pues tenemos la forma como nos comportamos en la organización, porque la cultura es cómo nos comportamos en la organización. Entonces tiene que tener los valores, decir, bueno, estos son los 5 o 6 valores que más afines son con ese propósito y que queremos fortalecer en nuestra organización y hacer que esos valores se vivan de verdad, que en todo momento guíe los comportamientos de la organización. Pero también es importante, por ejemplo, que los KPIs, los indicadores, los OKRs, estén enfocados en el logro de en avanzar en esa dirección del propósito. Entonces tiene que tener los indicadores que van a permitirnos saber si estamos avanzando en la dirección correcta o si nos estamos desviando del propósito para poder corregir el rumbo nuevamente. Pues no solamente escoge los indicadores claves que honren el propósito, también exprésalos en lenguaje del propósito. De tal manera que cualquier persona que vea tus indicadores y lea los indicadores diga, ah, ya sé cuál es el propósito de esta organización. Un miembro nuevo de junta directiva, cuando vea la presentación del presidente de la compañía de los indicadores, ya debe saber cuál es el propósito, así nadie se los haya dicho. Entonces, OKRs, KPIs, alineados con el propósito y expresados en el lenguaje del propósito. Tercero, los procesos de la organización tienen que estar soportando el avanzar en esa dirección del propósito. Muchas veces las organizaciones están llenas de procesos burocráticos que lo que hacen es frenarnos de avanzar en la dirección del propósito. Entonces necesitamos revisarlo. Todos aquellos procesos que no vayan en esa dirección, pues hay que revisarlos, hay que corregirlos, hay que modificarlos o hay que eliminarlos en su totalidad. Otro aspecto que necesitas alinear en la organización es la compensación. La compensación de la organización tiene que estar enfocado al logro del propósito. Cuando nosotros desalineamos eso, pues lo que vamos a hacer, hay una frase que dice que la compensación es la que define el comportamiento. Entonces, si yo compenso de una manera desalineada del propósito, pues voy a obtener comportamientos desalineados del propósito. Y conozco muchas organizaciones que tienen un propósito inspirador, que enamora, pero que realmente no se vive. O sea, está ahí la frase, es maravilloso. Ojalá qué lindo sería que lo viviera, pero no, porque la compensación está en la dirección absolutamente contraria. Otro aspecto importante de la alineación es el estilo de liderazgo. Es muy importante que todos los líderes tengan claro cuál es el propósito, que los líderes se conviertan en los guardianes del propósito y que en todo momento estén comportándose con esa vocación de servicio, que estén inspirados por el propósito, pero que también sean los inspiradores de todas las personas en la organización. Así que el tema es, necesitamos asegurar que todo en la organización, absolutamente todo en la organización, gira alrededor de ese propósito. Y cuando todo eso está girando alrededor del propósito, el siguiente elemento importante para asegurar que el propósito se viva es que tú conozcas cuáles son las capacidades, los talentos únicos de cada uno de tus colaboradores y al conocerlos puedes hacer una orquestación adecuada de que las personas estén con los talentos adecuados en el lugar adecuado. Cuando tú tienes los talentos necesarios para poder realizar una labor en particular, pues tú vas a realizar la labor no solamente extraordinariamente bien, o sea, te va a ir bien, sino que además la vas a pasar bien y la vas a disfrutar. Y ahí ocurre una tarea importante que tienes que hacer como líder y es al conocer los talentos, porque los talentos, nuestros talentos son los que guían nuestro propósito personal. O sea, todos nacimos con los talentos necesarios para vivir nuestro propósito personal. Por eso es tan importante conocer los talentos de nuestros colaboradores. Pero cuando tú haces eso, entonces tú puedes hacer un proceso de alineación entre el propósito individual de cada persona de la organización y el propósito de la organización. De alguna manera, eso se logra cuando nos hacemos una pregunta y es, ¿de qué manera puedo usar mis talentos únicos para poder desarrollar mi función dentro de esta organización
y honrar el propósito de la organización. Cuando yo logro responder a esa pregunta y comprendo, pues lo que tengo que hacer es ejecutar y eso me va a llenar de mucho entusiasmo, de mucha emoción, de mucha alegría y va a ser ese motor propio para yo poderme motivar a mí mismo y poder hacer las cosas de la mejor manera posible, poniendo todos mis talentos con amor al servicio del propósito de la organización. Cuando tú tienes un equipo que comprende cómo se alinea su propósito personal con el de la organización y tienes una organización que en la vida real gira alrededor de ese propósito, tienes las semillas y el terreno fértil necesario para que germine de manera natural en cada una de las personas la inspiración propia, el entusiasmo propio y la motivación propia para dar lo mejor de cada uno y disfrutar del proceso. Y así es simple, de eso se trata la inteligencia espiritual corporativa. Así que si tú quieres poner en práctica la inteligencia espiritual corporativa en tu área o en tu organización, ponte en contacto conmigo. Eso es todo por hoy. Como siempre, si este video te gusta, por favor dale like, compártelo con tantas personas como puedas para que otros también se puedan beneficiar y suscríbete al canal donde sea que estás viendo este video. Yo soy Humberto Rueda, soy estratega en liderazgo, inteligencia espiritual corporativa y trabajo con significado y te deseo que tengas un día espectacular, extraordinario. Chao, chao.